Capítulo 1, ya le digo el versículo. Hay algo que nos muestra la carta de los Efesios en sus 3 primeros capítulos, y es la posición que nosotros tenemos en Dios. Pablo, un hombre que estaba preso en contra de su voluntad, pero no había dejado de trabajarle a Dios. Pablo, el enemigo quiso como que él no pudiese avanzar, pero a pesar de las prisiones de Pablo, Pablo seguía edificando la iglesia por medio de la oración y por medio de cartas. A veces usted y yo no estamos presos físicamente, pero no queremos trabajarle a Dios. Y cuando se tiene el deseo y la pasión, las ganas, la actitud de trabajarle a Dios, no habrá barrera que pueda detenerlo. A Dios no solamente se le trabaja desde acá, desde el púlpito. Yo siempre he dicho que el mejor lugar para trabajarle a Dios es afuera, donde están las tinieblas. Jesús pudo decir que hace una luz encendiendo a otra luz, mostrándose entre ellos las luces. Es bueno la enseñanza, sí, la doctrina también es buena, porque hay nuevos creyentes y porque tienen que ser edificados. Pero ya los que han sido formados, preparados, ya tienen ministerio, han sido apartados por Dios, no tenemos excusa para predicarle a aquel que anda en tiniebla, porque si usted y yo estamos hoy en día aquí, fue porque algunos siervos y siervas del Señor nos predicaron a nosotros. Al igual de lo que nosotros recibimos, Pablo dijo: dadle gracia lo que habréis recibido por gracia. Y lo que Dios nos pide y nos exige es que llevemos el evangelio allá afuera. Muchas veces Jesús fue claro y Jesús habló claramente, abiertamente, diciendo que había mandado a buscar a los convidados a la boda, y resulta que los que tenían la invitación a las bodas, todos estaban ocupados en los asuntos de la tierra. Muy pocos verdaderamente tenían la convicción de lo que era sentarse en el mejor lugar en la casa de Dios a recibir la mejor parte, como la que recibió María. Muchos andaban como Marta en los quehaceres del mundo y en las cosas del mundo. Y Jesús habló y dijo que el padre de familia, hablando de su Padre, de Dios, había mandado a los que ya estaban convidados a la boda. ¿Y sabe la respuesta de muchos de ellos? No, es que estamos en casamiento y estamos ocupados, luego iremos. Otros habían comprado fincas, terrenos, y cada quien andaba en lo suyo propio. Solamente unos pocos vinieron, y el padre preguntó, el padre dijo: ¿por qué no se ha llenado mi casa? El padre contaba con los que él enviaba, y los enviados le dijeron: no, ciertamente se le ha predicado, se les ha invitado, pero ellos andan en sus quehaceres y no han venido. El padre dijo: bueno, ahora vuelvan a ir y traigan al cojo, al ciego, a todo aquel que no fue invitado, invítenlo, porque yo quiero que mi casa se llene. Y así fue, y la casa se llenó. Entonces nosotros somos no los que no quisieron venir. Si usted está aquí, es porque Dios lo trajo. Nosotros somos los que Dios nos envía a buscar a los ciegos, a los cojos, aquellos que no tienen parte en el reino. Dios nos ha encomendado y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, para que aquellos que no son pueblo pasen a ser pueblo. Eso es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros, que salgamos a buscar a aquellos que no tienen esperanza. Ese es el trabajo de la iglesia. Ya está ubicado en la carta de los Efesios. Entonces yo les voy a invitar que se pongan sobre sus pies y vamos a leer en el verso 15 en adelante, desde el verso 15 en adelante, el espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Carta de los Efesios, capítulo 1, desde el verso 15 en adelante. Leemos entonces palabras bajo la bendición del Padre, Hijo y la comunión con su dulce Espíritu. Se puede oír mejor, no es para mí. Si el amén fuera para mí, está bien, pero el amén no es para mí, el amén es para el Señor, aquel que le dio vida a usted y a mí. Leemos palabras bajo la bendición del Padre, Hijo y la comunión con su dulce Espíritu. Amén. Amén. Así se oye mejor. Capítulo 1, verso 15 en adelante. El título dice: el espíritu de sabiduría
y de revelación. Dice así de la manera siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mi oración, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién se lo dio? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo somos iglesia. Jesús venció y antes de irse nos dio un poder y una autoridad. Ahora la pregunta: ¿está usted ejerciendo el poder y la autoridad que Dios le dio? Esa es la pregunta. Yo sé que muchos sí, otros no lo han hecho porque quizás dudan, porque quizás, ¿verdad?, en alguna debilidad que tenemos, el enemigo puede usar ventaja por falta de conocimiento y nos puede hacer hasta dudar de la salvación. Esto pasa, esto es muy común entre todavía los que no han alcanzado la madurez, porque todos, a la luz de la palabra, los apóstoles, antes de llegar a ser apóstoles, eran alumnos y fallaron. Usted y yo en este camino vamos a fallar, vamos a errar, pero lo que Dios quiere es que no reincidamos en la falta, sino que aprendamos de cada adversidad que se nos pueda presentar. Puede tomar asiento. Voy a ir desarrollando el tema, ¿verdad? Y lo primero que voy a hacer es pedirle que preste atención y que esté atento. El libro de los Efesios, como podemos ver en el capítulo 1, comienza con una hermosa exaltación a Dios por su gracia, mediante, ¿verdad?, el cual nos predestinó. Esto es desde el capítulo 1, desde los versos de inicio. Yo los voy a ir leyendo poco a poco y vamos a ir haciendo mención acerca de lo que verdaderamente esconde el mensaje de Pablo o del Señor Jesucristo a la iglesia. Mucha gente lee la Escritura, pero no a todos se les es revelado los misterios del reino, sino a sus hijos. ¿Cuántas veces nosotros no hablamos con gente y personas y le podemos hablar en todas las formas y no entienden porque todavía no son pueblo de Dios? No han confesado a Cristo y no tienen el Espíritu Santo de Dios, por lo cual ven las Escrituras humanamente. Pero usted y yo, que sí tenemos el Espíritu Santo de Dios, se nos es revelado los misterios del reino. Jesús pudo decir en algún momento que el hombre terrenal que tiene riquezas materiales anda tranquilo, pero el día que es libertado, verdaderamente libre por la palabra de Dios, ese hombre vende todo lo que tiene, lo da por basura y agarra el mejor tesoro, que es la palabra de Dios y la revelación, y le esconde. Le esconde porque todo lo que Dios nos da es de valor y hay que atesorarlo, hay que guardarlo y hay que vivirlo, hay que creerlo. Y todos los que estamos aquí somos pueblo de Dios, somos o estamos en el camino procurando llegar a la carrera sin ser descalificados, porque hay normas, porque hay posiciones, y por eso Pablo hablaba y le decía a la iglesia que era necesario, y él oraba para que obtuvieran el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? Hablaba Pablo, el conocimiento de Dios. Porque una cosa es tener conocimiento humano y otra cosa es tener el conocimiento que Dios quiere que nosotros alcancemos para que podamos conducirnos como Él nos dice.
Pero verdad que antes de llegar al Evangelio hacíamos muchas cosas que nosotros pensamos que no desagradaban a Dios y no eran pecado. Y cuando una vez que llegamos a Cristo, que tenemos una nueva posición, que nacemos de nuevo, que recibimos el Espíritu Santo de Dios, que empezamos a tener comunión con la palabra, se nos son abiertos los ojos de nuestro entendimiento y empezamos a decir, yo pensaba que era bueno, ¿verdad, mi hermana Elizabeth? Y resulta que estaba desagradando a Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado haciendo cosas creyendo que son buenas y para Dios no son buenas? Entonces es necesario que nosotros alcancemos el conocimiento, pero el de Dios. Ahora, ¿cómo cree usted que podemos alcanzar el conocimiento de Dios? Dios nos habla, amén. Pero mucha gente, o casi todos nosotros, yo también me voy a meter allí, era mi hermano Jesús Ramón, que queremos que Dios nos hable audible, que Dios nos muestre visiones, pero no queremos leer la Biblia. Y la revelación más clara está en la palabra de Dios. Aleluya. Pero queremos las cosas sin pagar un precio, sin esforzarnos, porque esa es la parte humana del cuerpo de nosotros, la vieja naturaleza, la cual está viciada. ¿A cuánto no les gustan las cosas fáciles? Seamos honestos, ¿nos gustan las cosas fáciles, sí o no? Humanamente a todos nos gustan las cosas sin esfuerzo. Pero cuando llegamos a Cristo, Cristo a todos sus siervos los mandó a esforzar. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo iré contigo. Pero también le habló Josué y le dijo que meditara ¿en qué? En el libro de la ley, en la palabra, de día y de noche. Y meditar no es leer. Meditar es sentarse a pensar lo que usted y yo ya hemos leído. Hay mucha gente que lee mucho, sí, pero no medita. Y leen la Biblia y la pueden leer hasta 10 veces, pero no se detienen en las comas, no se detienen en las palabras que quizás no conocen y las siguen de largo. Y Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque os parece que ahí está la vida. Y escudriñar es buscar lo que está escondido. ¿Usted cree que verdaderamente es fácil leer la palabra de Dios? Leerla es fácil, pero entenderla es otra cosa. Entonces necesitamos el espíritu de revelación. Y ese lo tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, las escrituras se nos son abiertas. Entonces, el apóstol Pablo tenía claro aquí a la carta de los Efesios y les está hablando, primeramente hace una exaltación a Dios en su capítulo 1, los versos, luego habla de una herencia, habla de un sello, habla de una propiedad. Cuando usted tiene una casa y los papeles están en nombre suyo, usted no se la van a quitar porque esa es propiedad suya, porque tienen un sello, porque tienen una marca. Todos los que somos hijos de Dios tenemos un sello. ¿Sabe usted cuál es ese sello? El Espíritu Santo de Dios, el cual es celoso y nos ayuda aún a orar. Cuando usted no ore, yo no oro, Él interviene, Él intercede por nosotros, porque hay momentos donde nosotros no queremos orar por las aflicciones. No me equivoco. Cuando Pedro estuvo preso, ¿qué hizo Pedro? ¿Se puso a orar o se echó a dormir? ¿Y quién estaba orando por Pedro? La iglesia. Pero Pedro dijo, pensaría, parafraseando un poco, ¿verdad, hermanos? Están hechos de los apóstoles. La primera muerte del primer apóstol, Jacobo. Lo mataron a espada y Pedro diría, bueno, mataron a uno de mis compañeros. ¿Qué seré yo? ¿No me matarán a mí también mañana? Y como todo se regó la fama, entonces Herodes, que estaba en ese momento gobernando, dijo, también vamos a matar a Pedro. Lo que no sabía Herodes era que Pedro había sido llamado, seleccionado, predestinado para cosas grandes, y que Jesús le había dado las llaves del reino y le había dicho, en ti edificaré mi iglesia. Aleluya. Pero Pedro humanamente pudo haber pensado que moriría. Ahora Dios nos ha dado promesas, ¿sí o no? ¿Y cuánto hemos pensado en algún momento que vamos a morir? Los profetas del Señor en el desierto, mire, decían, seremos nosotros mejores que nuestros padres.
Mejor es que nos quites la vida, porque la carne se aflige. La carne, que es enemistad contra Dios, cuando el Espíritu está gobernando, ella sufre. A la carne hay que crucificarle. Pablo decía, porque estoy conjuntamente crucificado con Cristo, pero estaba hablando de la carne, de la vieja naturaleza. ¿Cuántos de nosotros a veces no se nos han venido pensamientos que eran del pasado? Ya que el enemigo no nos va a recordar de dónde éramos nosotros, y nosotros tenemos que olvidar lo que dejamos atrás y mirar ciertamente lo que Dios nos ha prometido, porque Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Y si fuera por quizás el buen comportamiento que nosotros accederíamos al cielo, yo creo que ninguno entraría, ¿verdad, mi hermano? Porque ¿quién no le falla al Señor? No porque querramos, sino porque el enemigo también es engañoso y se viste como ángel de luz. Y David tenía el corazón conforme al de Dios y fue engañado por ese sujeto. Pedro amaba al Señor también y fue zarandeado por ese sujeto. Entonces no ignoremos, dice Pedro, las maquinaciones del enemigo, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. La pregunta es, ¿Jesús velaba o no velaba? Jesús, todo lo que él hacía, ¿le costó esfuerzo o no le costó esfuerzo humanamente? ¿Cuántas horas oraba Jesús? La Biblia dice que pasaba toda una noche orando. Nosotros a veces 20 minutos y ya creemos que es mucho. No, hermano, mientras más oremos, mejor. Porque el espíritu de revelación se muestra en los que oran. ¿Cómo se le mostró la visión a Pedro cuando el lienzo? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Orando. ¿Qué estaba haciendo Daniel cuando se le presentó la visión? ¿Qué estaba haciendo el profeta Juan en Patmos cuando se le presentó la revelación del Apocalipsis? Orando. ¿Cuántos queremos que Dios nos revele? Entonces, el único orden de que Dios nos revele es que estemos orando. Entonces, animémonos y entendamos que aunque la carne no quiera, usted la sujeta. Y yo también tengo que sujetarla, porque la mejor hora para orar es las 3 de la mañana, las 2 de la mañana, las 4 de la mañana. Pero verdad que no nos gusta. Humanamente estamos hablando del hombre viciado, ese no le gusta, ¿no? Ese dice, hace mucho calor, quédate mejor allí, prende el aire, acomódate. Y si hace mucho frío, arrópate. Pero siempre la carne va a querer jalar hacia lo terrenal. Y el Espíritu nos dice, vela, ora, levántate. Muchas veces ganamos la victoria, pero en algunos momentos nos vence la carne, ¿o no? En algunos momentos, Pablo decía, derribado, pero no destruido. Pablo fue también derribado en algunas oportunidades por los deseos. Pablo también lo calumniaban, decían tipo de mal contra él. ¿Y usted cree que es que Pablo no tenía sentimiento y no le dolía en su corazón? Lo que pasa es que era un hombre que sabía mantener sus emociones sujetas. ¿Usted cree verdaderamente que a Jesús no le dolió la traición humanamente de Judas? ¿Usted cree que Pablo verdaderamente, cuando en una oportunidad dice que estaban levantándole falso testimonio y no lo consideraban como un apóstol, tiene que presentar defensa como un siervo del Señor? Y en todas sus cartas usted va a ver apóstol no por hombre, sino por Jesucristo, presentando defensa siempre, porque Pablo no la tenía fácil. Pero Pablo nunca dejó de trabajarle a Dios, aunque estuviese preso. Ahora yo creo que nos falta mucho para llegar a esos niveles. Pero ¿cuántos quieren que con la sombra de nosotros, todos, se sanen los enfermos? Que con el sudario dice que Pablo se quitaba y lo enviaba. Las personas también eran sanas, pero pagaban un precio, sí o no, iglesia. Y Dios nos ha dado promesas grandes, pero también hay que pagar un precio para el Señor.
Entonces, cuando conocemos todo lo que vamos a obtener, sacrificando el tiempo, sacrificando muchas cosas que nos roban el tiempo para Dios, veremos grandes recompensas de parte de Dios. No es que Dios haga excepción de personas con algunos. Hay unos que Dios usa más que otros, pero es porque buscan más. No es porque Dios diga, no, es que Jesús Hernández me cae mejor, él no ora, no ayuna. Eso no es así. Yo sé que él ora y ayuna, pero un ejemplo, que el hermano no ora ni ayuna. Y entonces Dios lo usa en sanidades, lo usa dando la palabra, y todo el mundo dice, pero ¿qué tiene ese hermano? Que es diferente. No, que tiene más intimidad con Dios en los secretos, y el que busca a Dios en los secretos, Dios lo recompensa en público. Pero la carne sabe lo que hace. Otra vez van a poner al hermano Jesús Hernández, otra vez esta semana, como que no hay más hermano. Esa es la carne que habla, el celo, un celo carnal, diabólico, dice la Biblia, ¿sí o no? En vez de alegrarme, oye, no es que Dios lo está usando, el hermano está buscando en este momento bastante. Oremos para que siga buscando y Dios le dé más. Entonces Dios se agrada y nos da a nosotros también. Pero si nosotros entramos en murmuración y el espíritu está luchando, él se contrista. Y si se contrista, quedamos, la carne dice, ay, ya lo tengo. ¿Por qué? ¿Quién es el que nos ayuda a nosotros? El Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que no contristéis el Espíritu de Dios, con el cual habéis sido sellados. Porque si nosotros contristamos al Espíritu, la carne va a hacer lo que quiera. Pero si usted y yo estamos buscando de Dios y andamos en el Espíritu, la carne tiene que sujetarse. Y ese es el orden. Entonces estamos en la carta aquí de los Efesios, y Pablo, hablando acerca de las bendiciones espirituales en Cristo, las bendiciones que tiene usted y que tengo yo. Usted es iglesia, yo soy iglesia. ¿Tenemos bendiciones? Sí. Y dice así en el verso 2 del capítulo 1, ya lo que dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Luego en el 3 dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Nos va a bendecir o ya nos bendijo? ¿Qué dice aquí la Escritura? Ya nos bendijo, entonces usted es re-bendecido. Usted está muy bendecido. Y yo también. ¿Y dónde nos bendijo? Y muchos a veces dicen que Dios intercede por el mundo. No, Dios intercede por su iglesia. Así lo dice la Biblia, que Jesús intercede es por su iglesia. Aquí seguimos viendo y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Tiene usted seguridad, como la tengo yo, de que usted y yo somos un escogido de Dios? Amén. Si no fuésemos escogidos, no estuviésemos allí. Entonces usted tiene que tener una identidad agarrada, firme, creer lo que usted es, porque la Biblia lo dice. No es porque el hermano está aquí diciéndolo, no, es que está escrito. Y si la palabra dice que Él nos bendijo, es porque ya nos bendijo. Solamente que tenemos que conquistar las bendiciones, ¿verdad, mi hermana Aleida? Tenemos que conquistarla, pero ya Él hizo su parte. Ahora le queda la parte suya y la mía, que es vencer la incredulidad, vencer el miedo, vencer todo lo que es terrenal. Él sigue hablando aquí en el 5 y dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces usted es inteligente.
y yo soy inteligente, porque son atributos del Espíritu Santo y usted y yo lo poseemos. La inteligencia no humana, hay gente que es inteligente, ¿verdad? Pero hace lo malo, usa la inteligencia para lo malo. ¿Cuánta gente no hackea cuentas bancarias y son unos cráneos, ¿verdad? Son tremendos para hacer lo malo, son terribles y tienen una inteligencia pero diabólica. Esta inteligencia es buena, es santa y es agradable, porque siempre va a ser lo justo, lo que Dios manda. Eso está en usted y en mí. La inteligencia y la sabiduría. Sabiduría es poner en práctica lo que ya Dios nos ha enseñado. Ahora, algo que trae el Señor a la mente, y es que la Biblia nos enseña a un hombre sabio la sabiduría de Dios. Meramente, bueno, Jesús fue el hombre más sabio, pero en el Antiguo Testamento el hombre más sabio fue Salomón. Y él empezó a escribir en los Proverbios, hablando sabiduría que Dios le daba y le revelaba. Un hombre sabio como Salomón, tremendo. Y él dice que para pelear se necesita que la palabra mansa calma. ¿Verdad que sí? Entonces, si ya nosotros lo sabemos y alguien quiere pelear con nosotros, ¿qué debemos nosotros aplicar? Si queremos victoria, debemos aplicar lo que nos enseña Dios. Pero si la pareja empieza a pelear y usted grita más duro y el otro levanta la voz más, ¿está siendo sabio o sabia? Estamos obrando según nosotros. Y cuando obramos según nosotros, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque a la verdad, cuando nos están insultando, sí nos da como una molestia, ¿verdad, hermana? Pero nos aguantamos, no le damos lugar. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis, porque es imposible que usted le esté haciendo un mal y usted esté con una risa. No, usted se molesta, se aira, pero si usted no acciona, entonces no hay pecado. El problema es que detrás de la ira viene el pecado si usted y yo somos ligeros. Por eso seamos prontos para oír y tardos para hablar. ¿Nos los enseña la Escritura o no? Pero a veces no dejamos que el otro hable cuando ya lo estamos ametrallando. Y eso no es de sabiduría. Y la misma Biblia nos enseña que aún el necio, cuando calla, se hace sabio. ¡Qué tremendo! Entonces son conductas que están dentro de nosotros, que no es ningún enemigo. Nuestro propio enemigo es nuestra vieja naturaleza. Son malas posturas. No es reglas, malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando nosotros anduvimos en el mundo sin Cristo, nos enseñaban: no se dejen bromar con nadie. Si es más grande, agarra una piedra y désele por la cabeza. Y nos enseñaron todo lo que era contrario a lo de Dios. Y otros decían, ¿verdad? Cuando hay personas que nacen en familias habilidosas, todos los días sale, ¿usted sabe qué? A la calle, y el que lo agarre es él. Entonces vemos niños que en vez de ser instruidos bajo la palabra de Dios, son instruidos bajo la palabra de la tierra terrenal. Y cuando los vemos, son niños ya de 13, 14 años, tremendos para hacer lo malo, pero se les fue instruido. Y cuando nosotros llegamos al Evangelio, entonces nos conseguimos que nos enseñaron mal. Que nos enseñaron mal. ¿Y usted sabe qué pasa? Que los hijos todos siempre vamos a querer imitar a nuestros padres, ¿sí o no? Cuando estamos niños, sean buenos o malos, los niños siempre van a querer imitadores de sus padres. Entonces, ¿qué responsabilidad hay en los que son padres para tener una conducta agradable delante de Dios para que sus hijos puedan imitar? Es difícil, porque hay mucha gente, o vemos muchas personas que demandamos mucho, pero no hacemos. Podemos pararnos a predicar aquí en la Molina y podemos hablar bonito y decir cómo predica ese predicador, pero la conducta que podamos tener
y lo que nos están viendo, dice, se predica el mismo. Y la palabra pierde su esencia. La palabra de Dios sigue siendo la palabra, pero ¿qué le restaba a los fariseos? Autoridad. ¿Por qué decían, este hombre predica como quien tiene autoridad? Hablando de Jesús. ¿Por qué se le sujetaban todas las cosas? Porque Jesús era obediente a su Padre. Y todo lo que hacía, prosperaba. Y la gente que se iba a las sinagogas de aquel entonces, veía la diferencia entre el modelo de Jesús y el modelo religioso de ellos. Y en una le dijeron, maestro, ahí está la cátedra. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Cómo hacemos? Porque esa gente habla bonito, predica bien, pero la conducta no es muy buena. Y Jesús le decía, oigan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, cuando hay gente que predica bonito, según la Biblia, si está en la Biblia, haga caso porque es la Biblia. Pero si tiene una mala conducta, entonces no imite la conducta de él, pero agarra la Biblia. Porque Dios, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es la que nos corrige. Entonces, el verdadero Hijo de Dios tiene que saber que quien lo va a edificar es la palabra del Señor. Que cada quien va a dar cuenta por sí mismo. Que todo lo que hagan los hombres tendrán que darle cuenta a Dios. Que del hombre podemos escondernos, pero a Dios le somos manifiestos lo que somos. Y usted ve allí grandes hombres de Dios con fallas, sí, con errores, sí. Pero Dios daba testimonio de ellos. Pues sabe lo bonito, cuando usted falla, usted le dice a Dios, fallé, Señor. Y no está viendo a quién tirar el motín, ¿verdad, hermano Molina? Como Adán le dijo, no, Eva, y Eva no, la serpiente. Usted sabe lo que le molesta a Dios cuando nosotros fallamos y empezamos a buscar, no, por culpa del hermano. Aunque yo fallé porque él me incitó. Él me estaba diciendo, no, nosotros tenemos una autoridad y un dominio propio. A mí ninguno me va a decir, no es que él me incitó. No, usted quiso. O yo quise. No es que usted fue arrastrado, no. El enemigo nos habla al oído y Dios también. Pero, ¿verdad que a nosotros no nos obliga Dios ni el enemigo a hacer cosas? Dios nos las advierte, nos muestra, pero Dios no nos bajará por la oreja así como el Padre, así, venga acá. Yo te dije, no, Dios nos dice, cuidado por ahí no, porque eso es malo, te va a traer consecuencias. Cuando Dios ve que tú insistes, el Espíritu Santo se aparta, estrella. Y de repente ve el cristiano, uy, ¿por qué a mí me pasa todo? Porque estás desobediendo la palabra de Dios. Entonces, es la propia concupiscencia de que nosotros también arrastramos. ¿Por qué usted cree que carne y sangre no van a heredar el reino de los cielos? Porque la carne es bochinchera, la carne le gusta irarse, la carne le gusta pelear, la carne le gusta todo lo mejor para ellos. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos ayudar al prójimo y amarlo como nosotros mismos. Cuando le acontece algo malo a algún enemigo, verdaderamente nos alegramos o sentimos compasión. Si sentimos compasión, estamos en el Espíritu. Pero si decimos, no, es que Dios hace justicia, yo sabía que Dios me oía, estamos en la carne. Porque no debemos alegrarnos, dice la Biblia, por nada que le acontezca a la humanidad. Pero ¿será que hay gente que se alegra del mal ajeno? Voy a hablar así claro, hermano, con el permiso del Señor, porque así lo siento. Usted sabe lo que cuesta levantar un ministro, los años que Dios le cuesta formarlo. Y hay personas que se alegran cuando un evangelista cae, o cuando un pastor cae, o cuando alguien ya de peso, el enemigo lo trampea y cae. Y hay gente que se alegra, no lo dicen, pero se no era ningún cristiano nada. No, hermano, mire que el que esté firme, que no caiga. Más bien debemos tener misericordia y orar para que Dios los restaure. Y Pablo, con todo el conocimiento que tenía, decía, no vaya a ser que yo siendo heraldo y que yo enseño, deslice y sea descalificado. El enemigo es malo, y si no velamos, ninguno está exento de tropezar. Ahora, Dios no ve la caída, pero Dios está esperando nuestra levantada.
Y dice que si el justo cae 7 veces Jehová le levantará. Entonces Dios siempre va a tener la disposición de levantarlo. ¿Verdad que Pablo escribió en los Corintios que derribado pero no destruido? ¿Quién sabe cuántas veces el enemigo no le metió la zancadilla y ese hombre trastabilló? Pero ¿sabe qué tenía Pablo? Un espíritu inquebrantable. Bueno, me caí, se levantaba y seguía adelante. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos caído? ¿Verdad que sí? Que sentimos que no tenemos fuerza. Señor, hasta aquí llegué. Pero así muera para ti. Y uno mismo se pone en las manos de Dios. Estoy listo, Señor. Llévame contigo. Y Dios dice, no es tu tiempo. Come, porque largo camino. Porque humanamente nos desesperanzamos, ¿sí o no? Humanamente creemos que ya no tenemos escape. Somos acorralados humanamente. Perdemos todas las fuerzas. Pero viene Dios y usa un siervo, una sierva y dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si sacaras, ¿verdad?, de entre lo vil, lo precioso, porque lo vil del ser humano es lo de afuera, lo exterior, la carne, estamos hablando que la que es enemista contra Dios, eso es lo vil. Pero dentro de ese vaso de barro hay algo precioso, la excelencia de Dios, que es el Espíritu Santo, para que la gloria sea de Él y no nuestra. Cuando usted y yo peleamos en nuestra fuerza, Dios nos deja solos, porque si ganamos no le damos la gloria a Dios. Pero cuando usted y yo damos por vencido ya humanamente, no hay manera. No creo que humanamente no hay ningún medio. Entonces Dios dice, ahora vengo yo para que se vea el milagro. Usted lo ve que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Dios les prometió la libertad, pero ¿fueron probados o no fueron probados? Y dice que salieron camino al Mar Rojo, y de los lados que tenían adversidades, montañas, de un lado al mar, de otro lado montañas, atrás venía el ejército de Faraón, el enemigo, bien bravo, furioso, y delante tenían un mar por donde no podían pasar humanamente. Se hallaron acorralados. ¿Y a quién fueron? A Moisés, porque Moisés era el que tenía mayor visión, y le dijeron al líder, oye, vale, mejor nos fuera dejado allá. Y Moisés tampoco sabía y clamó a Dios y le dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara que representa la autoridad, úsala. A veces nosotros, Dios nos ha dado la autoridad, ¿sí o no? Y estamos dándole, Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor, usa lo que yo te he dado. ¿Sí o no? A veces ya nosotros tenemos la autoridad y el poder que Dios nos dio, pero estamos orando para ver si Dios nos dice, úsalo. Y Dios dice, no, ya yo te bendije, ya yo te di la autoridad, ya yo te di el poder, para que uses, para que impongas las manos sobre los enfermos y ellos salen, para que eche fuera demonios. Porque la iglesia tiene que seguir las señales, no por causa de los creyentes, sino de los incrédulos. Una iglesia donde no hay señales, una iglesia natural, se está manejando humanamente. Porque donde está Cristo, todo por donde Él pasa tiene que ser transformado. Por donde Pedro entraba a la sinagoga y los enfermos eran sanados. Es más, desde afuera había un cojo de nacimiento. Pedro y Juan iban, no tenían oro ni plata, pero tenían el poder de Dios. Y le dijeron, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos, te damos. Entonces lo que Dios quiere en este tiempo, que usted y yo creamos lo que Dios nos ha dado, que pongamos al servicio lo que ya Él nos ha dado. No lo pida porque ya Dios se lo dio. Ya Dios le dio la autoridad. Señor, dame autoridad. No, la Biblia dice que ya usted tiene autoridad, porque la autoridad es el Espíritu Santo. Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, sabréis que el reino de los cielos se ha acercado. Porque su lucha no es carnal ni es terrenal, sino también es espiritual. Los demonios también son espíritu, y se han de pelear espiritualmente. Y armas nos ha dado poderosa Dios
para derribar ¿qué? Fortalezas. ¿En dónde? En nuestra mente. Derribar argumentos que se ponen en nuestra mente si le damos lugar. Porque si nosotros oramos dudando, somos inconstantes, dice la Biblia, y no vamos a recibir nada. ¿Lo dice o no lo dice Santiago? El que pida a Dios, no dudando. Pero seamos honestos, no me lo diga. Le hemos pedido a Dios cosas y dudamos. Y si dudamos, no vamos a recibir. Pídale con fe, creyendo que si Dios nos dio a su Hijo amado, lo más precioso que tenía, ¿cuántas cosas no nos dará más? Si se la pedimos conforme también a su propósito, a su voluntad. Porque hay gente que a veces se pasa pidiendo lo que no debe. Esto pasó una vez, nosotros estamos en otra iglesia y llegó un hermano allí. Y el hermano pasó, estaba el pastor y dijo, no hermano, yo quiero que ore, pues yo quiero prosperidad en mi negocio, yo quiero ser próspero, así también ayudo. Oye, qué bendición, pero antes de empezar a orar, el Espíritu Santo inquietó al pastor y le dijo, ya varón, sí vamos a orar por tu negocio, pero ¿de qué trabajas tú? Yo soy dueño de una funeraria. Y el pastor le dijo, no, vamos a orar más bien por otra cosa, pero que Dios te dé otro trabajo. ¿Cómo vamos a orar para que la gente se muera? Porque para que él prospere, tiene que morirse la gente. ¿Verdad? Entonces, no vamos a orar. Entonces, son cosas, hermano, que pasan, aunque usted no lo crea. Es tremendo. ¿Por qué no ora para que la gente no se muera? O para que si se muere se vayan con Cristo. Pero era un nuevo creyente, hermano. Hay gente que no conoce cuál es la voluntad de Dios. Y para eso está la palabra, para leerla, para que ella nos instruya, para que nosotros podamos saber y entender cuáles son los pensamientos de Dios. Porque Jesús dijo, yo no hago mi voluntad, yo no ando conforme a lo que yo creo, lo que a mí me parece, yo hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿dónde está nuestro Padre? Y nosotros debemos imitar a Jesús y hacer la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Pero es fácil sujetarse? No. Porque si a usted alguien le da una cachetada, a usted le va a costar ponerle la otra. A lo mejor se la pone, pero no sonriendo, ¿verdad, hermano Jesús Ramón? Estamos hablando en el espíritu, ¿no? Pero si alguien le hace algo, de repente ese alguien le va a pedir un favor, eso es ponerle la otra mejilla. Otro dice, no, yo no le voy a hacer favor, tal como al que me ha hecho, que se lo haga otro. Entonces ahí no estamos demostrando que somos hijos de Dios. Pero cuando hacemos bien a los que nos hacen mal, amontonamos agua sobre la cabeza de ellos. Entonces el mismo Espíritu Santo de Dios les va a hacer ver, viste, tan mal que te portas con la persona y Él te hace bien. Y eso trae un arrepentimiento, ¿verdad, mi hermano Molina? Las aguas no es para que caiga juicio, las aguas es para que esta persona se sienta mal. ¿Cómo se sentiría usted si usted le hace mal y mal a una persona y esa persona que usted tiene tiempo haciéndole mal, le toca hacer un favor pero grande? ¿Cuánta gente no ha tenido un vecino y ha tenido años de enemistad? 10 años, no la puedo yo ni ver. Y de repente se está muriendo un familiar y la única que tiene carro es la que tiene al lado. Y dice, ¿será que voy o no voy? Dios las pone en 3 y 2. Después termina, ay vecina, ¿será que usted me puede hacer favor? Esa me va a decir que no va, porque al principio no va. Que yo me porto, bueno, hoy lo voy a decir. Y la vecina le dice, ¿cómo no? Dios le bendiga, vamos a orarle al Señor. Claro que sí, ya vamos a salir. ¿Cómo se siente esa persona? Yo creo que es el mejor golpe que le puede dar uno a alguien que le hace mal, es haciéndole bien. Porque de esa manera demostramos que somos hijos de Dios. Pero si nosotros pagamos mal por mal, no estamos haciendo nada. Si nosotros le hacemos bien al que nos hace bien, está bien, pero tampoco los malos hacen eso. El verdadero hijo de Dios es el que le hace bien al que le hace mal. Lo difícil del camino angosto. El que le quite la capa, entrégale también la túnica. Que le roben un tanque de agua y de repente se le quede la tapa a la luz y usted sepa quién es y vaya y le lleve la tapa. No, toma, se te quedó la tapa también. No te va a servir el tanque así. O vamos a denunciarlo.
Difícil, hermano. Perdiendo también se gana, porque a veces el enemigo nos quita algo material, pero nosotros con la buena actitud de Dios nos los ganamos para Cristo y nos ganamos el alma para Dios, y es mejor. Es mejor que nosotros demos testimonio de que somos hijos de un Dios vivo. Entonces Pablo aquí, hablando ya en el 11, dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.